Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30. Como siempre, continuamos estudiando la palabra en esta serie de Cosmovisión, que hemos llevado 25 sermones usando el método histórico redentivo, y estamos ya en la tercera parte concerniente al tercer aspecto de este método, que es la redención o la cruz o Cristo. Ya vimos la creación, los aspectos de cosmovisión cristiana a la luz de la creación, vimos los aspectos de cosmovisión a la luz de la caída y estamos viendo los aspectos de cosmovisión cristiana a la luz de la obra perfecta y suficiente de Cristo, es decir, la cruz de Cristo. Estamos muy animados estudiando esta serie con el eslogan del Evangelio de San Juan, la fe que vence al mundo, y estudiando lo concerniente a la redención. Hoy vamos a estudiar un aspecto de la doctrina calvinista, que es la doctrina bíblica, que es un aspecto bastante complejo. Es un aspecto que ha generado muchísimas controversias. Probablemente uno de los aspectos de la doctrina calvinista que más controversias ha levantado, y tiene que ver con la expiación y el alcance y el propósito de la expiación, y lo que en la doctrina se ha llamado la expiación limitada o expiación particular, o algunos teólogos la llaman la expiación con propósito. Hoy vamos a estudiar eso, pero leamos primero Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Justo nos corresponde hoy hablar de uno de los aspectos de la última semana de los eventos de la muerte de Jesucristo, de las últimas palabras que Jesús dio en la cruz. Consumado es. Y el título de la prédica hoy es ese: consumado es. Y vamos a trabajar la palabra en el griego para esta frase, que en español tiene pues dos términos: consumado es, y la palabra en el griego es tetelestai. Y el título hoy es consumado es, tetelestai. Y vamos a hacer un énfasis importante sobre algunas de las implicaciones de este término desde su acepción en el griego, lo que significa su alcance, su propósito y la eficacia de la redención. Queridos hermanos, nosotros tenemos el Evangelio. El Evangelio es buena nueva de salvación. El Evangelio se nos presenta en toda la Escritura y tiene que ver básicamente con un asunto judicial. El Evangelio no solamente es una buena noticia en el sentido de una comunicación o una información, sino que el Evangelio realmente tiene que ver con un asunto de justicia, con un asunto judicial. Y por eso en toda la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, se usa el concepto expiación. Expiación tiene que ver con un asunto judicial, tiene que ver con un asunto jurídico, tiene que ver con un asunto de una enemistad que se ha causado, con una división, y cómo se va a dar la reconciliación o la amistad entre las partes que están afectadas. La expiación no solamente es una promesa, o no es simplemente una invitación pública para que la gente llegue a Dios. La expiación es un asunto judicial. La mayoría de nosotros, en el contexto en que vivimos, hemos visto el Evangelio simplemente como una invitación. Y hemos visto el Evangelio como la proclamación de las buenas nuevas y la invitación para tomar la decisión ante una noticia. Sin embargo, la expiación tiene un alcance que va mucho más allá de la proclamación. Tiene un asunto judicial, tiene un asunto implícito de enemistad, de odio y de desprecio al Dios soberano. Y en ese sentido yo quiero que nosotros hablemos. Muchísimos de nosotros hemos usado o hemos sido evangelizados con ese método de oferta del Evangelio. A muchos de nosotros se nos ha dicho: hoy es el día de salvación, decide si te quieres salvar o no, tienes la oportunidad hoy de decidir. Dios está esperando por ti, lleva tiempo rogando y esperando que tú vengas a Él. Dios está a la puerta y llama y espera que tú tomes la decisión. Si tú no tomas la decisión, pues Dios seguirá esperando hasta que tú decidas por Él. Ese es el Evangelio que muchas veces nosotros recibimos y que a veces hemos comunicado también. Ha sido el Evangelio de la oferta, ha sido el Evangelio de la oportunidad, ha sido el Evangelio de ven cuando tú quieras, decide cuando tú quieras o tengas la voluntad. Nosotros hemos olvidado en la presentación de ese mensaje
que el hombre es totalmente incapaz y hemos olvidado que Dios es todopoderoso. En esa presentación caricaturesca del Evangelio nos hemos olvidado que el hombre está totalmente depravado y que el Evangelio no es una opción o no es una oferta, sino que el Evangelio es eficazmente provisto por Dios y que Dios desde la eternidad proveyó a Jesucristo para salvarnos. En ese sentido no hemos entendido la enfermedad del pecado y no hemos entendido la provisión perfecta y suficiente para esa enfermedad. En ese sentido, esa forma de presentar el Evangelio es equivocada. Es el Evangelio de la oferta y la demanda. Es el Evangelio de la posibilidad. Es el Evangelio de ven cuando quieras, toma la decisión, depende de ti. La decisión está en ti. Esa es una presentación equivocada del Evangelio. Y por eso vamos a hablar hoy, consumado es tetelestai, y el alcance de esa obra perfecta de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y luego en Lucas capítulo 2 versículo 10 al 11 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Queridos hermanos, yo voy a hablar en esta mañana de 3 aspectos de esa expresión de Jesucristo en la cruz. Consumado es. Consumado es fue una expresión que Jesucristo cuando estaba agonizando dio. Realmente consumado es o tetelestai es más que una expresión, es un grito. Hubo muchísimos gritos en la última semana de la pasión de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Hubo muchísimos gritos. Hubo un grito de la multitud diciendo, crucifícale, crucifícale. ¿Recuerdan ese grito? Que muestra la total depravación humana. Un grito elocuente, multitudinario que se escuchó en todo Jerusalén. Un grito terrible, nefasto, que advierte la depravación y la maldad y la incomprensión del plan de redención. Pero hubo otro grito de los soldados romanos y de los que estaban al lado de Jesús en la cruz cuando lo estaban crucificando, que decían, si tú eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Si tú eres el hijo de Dios, pues que Dios te salve, si tú confías en Él. Fue un grito terrible, burlón, fue un sarcasmo, una ironía terrible contra Jesús el Salvador. Pero hubo otro grito, que es el que yo quiero mencionar hoy, que fue el que Jesús emitió en la cruz cuando estaba agonizando. Consumado es. Tetelestai. En nuestro idioma no se puede decir esa expresión con un solo término como en el griego. En el griego solo una palabra es suficiente para lo que Jesús dijo al expirar, consumado es. Tetelestai. ¿Qué fue lo que Jesús dijo realmente cuando Él emitió esa frase agónica? ¿Qué fue lo que Jesús dijo concerniente a su obra, concerniente a la expiación, concerniente al propósito de la redención? En primer lugar, lo que Jesús dijo cuando emitió esa frase agónica, posiblemente con un grito aturdidor, fue: acabé mi trabajo. Y es la primera sección. Y es el primer aspecto de la expresión tetelestai. Acabé mi trabajo. El Cordero de Dios estaba dispuesto desde antes de la fundación del mundo para venir a morir de una manera vicaria, cruenta en la cruz. El Cordero de Dios es la perfecta provisión de Dios para el trabajo de la redención. La redención no es una decisión. La redención es un trabajo, es un proyecto, es una determinación que nace en el corazón de Dios. En ese propósito eterno de la redención o de la expiación, Dios proveyó a Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, eterno Hijo de Dios, provisto para nuestra redención. Cuando Jesucristo vino a la tierra y asumió el plan de la humillación aquí entre nosotros, fue anunciado con cánticos de ángeles diciendo: ha venido la salvación. El Salvador vino, se encarnó, es la provisión perfecta. Jesucristo estuvo aquí en la tierra, cumplió todo lo que el Padre le encomendó.
satisfizo perfectamente las demandas del Padre concernientes a la redención, concernientes a su obediencia perfecta, concernientes al cumplimiento de la ley. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, era necesario que padeciera. Jesús advirtió una y otra vez de su padecimiento. De hecho, en el mismo nacimiento de Jesús, uno de los regalos que llevaron los sabios del Oriente, que visitaron a Jesús y a sus padres en su nacimiento, indicaba que Jesucristo tenía que morir cruentamente. Uno de los regalos que le ofrecieron a Jesús en su nacimiento advertía de manera simbólica, de manera contundente, que Jesucristo iba a morir por nuestros pecados. También cuando a María se le anuncia el nacimiento de Jesús, le dice, y una espada traspasará tu corazón. La Biblia dice, María no entendió. Y María guardó silencio, porque no entendía lo que significaban esas advertencias. Sin embargo, en una y otra oportunidad se advertía que Jesús iba a morir para perdonar nuestros pecados. Por lo menos en 3 oportunidades, Jesús reunió a sus discípulos y les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra, padezca, sea llevado a Jerusalén y entregado a los sacerdotes y muera de manera injusta para perdonar nuestros pecados. No sé si ustedes recuerdan, pero uno de los discípulos más osados se levanta y dice, no es posible que Jesús tenga que morir de esa manera. En ninguna manera eso te acontezca. ¿Recuerdan? ¿Y recuerdan cómo Jesús le dijo? Gracias por compadecerte de mí. Gracias por pensar en el Hijo del Hombre. Jesús no le respondió así. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas del cielo, sino en las cosas de los hombres. Apártate de mí, Satanás, le dice Jesús a ese discípulo intrépido que sale en defensa de Jesús. Dice, porque no ha entendido el propósito de la venida de Jesucristo. Jesucristo se encarnó, pero su propósito nunca fue vivir y establecerse aquí en la tierra. Su propósito fue que llegara el momento oportuno para Él cumplir a cabalidad la misión que se le encomendó. ¿Cuál fue la tarea que Jesús recibió eternamente para cumplir aquí en la tierra? ¿Qué implicaba la misión? ¿Qué implicaba la tarea que se le dio a Jesús? Queridos hermanos, la tarea implicaba muerte, sufrimiento, derramamiento de sangre. Todos los ejemplos del Antiguo Testamento, las figuras, los símbolos, los tipos que se dieron en cuanto a las ofrendas, los sacrificios, apuntan a la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Era necesario que Jesucristo muriera y que Jesucristo cumpliera su trabajo. Jesucristo nos enseña a trabajar y nos enseña a ser fieles en el trabajo y nos enseña a ser abnegados en el trabajo. En la noche anterior de este episodio, Jesús está orando con sus discípulos y les dice, velen y oren, porque la carne no está dispuesta, mas el Espíritu sí. Y les dice, es necesario que oren porque el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores y la vituperarán y será muerto, pero al tercer día resucitará. Jesús estando en la cruz, aún con todo el sufrimiento que eso implicó, y con todo el desgaste emocional que eso implicó, y con todo el dolor por el abandono de sus discípulos, Jesús fue solo a la cruz, en medio del vituperio, y entregó su vida para que usted y yo seamos perdonados. Queridos hermanos, el primer aspecto de la expiación de Cristo significa el propósito de la expiación. ¿Cuál es el propósito de la expiación? Derramar su sangre para cumplir o para acabar el trabajo que se le encomendó. Es un trabajo justo, es un trabajo que implica cargar el pecado de los pecadores, es un trabajo que implica asumir el lugar de los condenados, es un trabajo que implica satisfacción. Cuando Jesucristo en la cruz dijo, tetelestai, Él lo que dijo fue, terminé mi trabajo. Es un grito de victoria, es un grito de satisfacción, es un grito honorífico de contentamiento y de placer frente a la justicia del Padre. Terminé mi trabajo.
Muchas veces nosotros, cuando se nos han encomendado tareas y estamos empeñados en cumplirlas, tenemos muchísima satisfacción al saber que terminamos esa tarea, al saber que terminamos un encargo, que lo pudimos hacer, que tuvimos las fuerzas, el vigor, el coraje para cumplir esa tarea. Jesucristo, cuando está ya para entregar su espíritu, de las palabras finales fue: tetelestai, terminé mi trabajo. No esperaríamos en ese momento agónico ese tipo de expresión tan enérgica. Esperaríamos una palabra de reclamo de parte de Jesús. Esperaríamos una palabra agónica de Jesús. Sin embargo, antes de morir, levanta su voz con un grito contundente para decir: terminé mi trabajo. Acabé la obra que se me dio para hacer. Y por supuesto, esa expresión tetelestai, con esa sección, está dirigida específicamente al Padre. ¿Quién fue el que encomendó ese trabajo para Jesús? Dios Padre. ¿Quién es el que estaba pendiente del cumplimiento de esa tarea? Dios Padre. ¿Quién es el que sabe exactamente el propósito de la tarea y del encargo que se le dio a Jesucristo? Dios Padre. Tetelestai. Dirigido al Padre, terminé mi tarea. La obra que me diste para hacer, la he terminado. La obra que me diste para cumplir, la terminé. Y eso tiene que ver con un aspecto de la doctrina, y es la satisfacción. ¿Cuánta satisfacción hay en la obra cumplida de Jesucristo? Jesucristo satisface plenamente las demandas del Padre concernientes a la salvación. Jesucristo satisface plenamente el encargo justo de la enemistad del hombre para con Dios y todo lo que implica en su satisfacción en asuntos jurídicos. La satisfacción en la doctrina cristiana no tiene que ver simplemente con un asunto de satisfacción emocional o de placer o de contentamiento. La satisfacción tiene que ver con un asunto judicial. Se satisface, se llena, se colma, se cumple plenamente la justicia del Padre concerniente a la redención. Y eso habla del propósito. ¿Cuál es el propósito de la tarea de Cristo aquí en la tierra? Y podemos plantearnos algunas preguntas. ¿Jesucristo murió por todos? ¿O solamente murió por su pueblo? ¿Jesucristo fue a la cruz para cumplir la tarea a favor de toda la humanidad, de todos y cada uno de los seres humanos? ¿O Jesucristo fue a la cruz simple y llanamente para derramar su sangre solamente por su pueblo? Esta es una pregunta controversial. Históricamente ha habido muchas controversias y diversas posturas. Hay muchas personas que defienden acérrimamente la idea de que Jesucristo murió por toda la humanidad. Y encuentran textos como Juan 3:16 y dice: Jesucristo murió por todos y todos tienen la posibilidad de salvación. Pero hay otros que dicen: Jesucristo solo murió por su pueblo y solo ellos serán salvos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Nos apegamos a lo que la palabra de Dios dice y nos apegamos a las pautas hermenéuticas seguras que tenemos en nuestra doctrina, y una de ellas es el carácter de Dios. Y yo les hago una pregunta: ¿quién falló, Dios o el hombre? Y esa pregunta nos puede servir como pauta para entender la respuesta. Si Dios falló, pues Dios tiene la obligación de salvar a todos. Pero si es el hombre el que falló, ¿tiene Dios la obligación de salvar a todos? Si fue el hombre el que falló y el que pecó y quedó totalmente depravado, ¿alguno de ellos tiene mérito o todos tienen mérito para ser salvos? ¿Está Dios obligado a salvar a todos simplemente porque un hombre cayó y ese pecado afectó a toda la posteridad? La teoría arminiana supone que Dios es mutable en sus propósitos. La teoría arminiana dice: Dios murió por todos para posibilitar, para ofertar la salvación y que todos tengan la oportunidad de llegar a ser salvos. De lo contrario, Dios sería injusto.
Pero la verdad bíblica dice que desde el momento de la creación Dios advierte al hombre de una ley, y aquel que viole la ley sufrirá la consecuencia o la sentencia, que es la muerte. De todo árbol del huerto podrás comer, pero no podrás comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿El hombre comió de ese fruto? ¿El hombre murió? Murió espiritualmente, quedó enemigo de Dios, quedó separado de Dios, quedó destituido de la gloria de Dios. Y por eso en el capítulo 3 de Génesis Dios dice: y pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Qué fue lo que hizo Dios por decreto en Génesis capítulo 3? ¿Qué es lo que se nos revela? Que hay dos simientes, que hay dos pueblos, que hay dos condiciones de vivir en esta tierra. Hay una simiente, una semilla para vida eterna, que es la simiente de la mujer, de donde viene Cristo y donde se cumple el plan de la expiación, pero que hay una simiente para muerte. Lo dice la Biblia, lo pueden corroborar en Génesis capítulo 3, versículos 14, 15 y 16. Pondré enemistad entre dos simientes. Hay dos pueblos. Usted puede pertenecer o al pueblo de Dios o al pueblo de las tinieblas, al pueblo de la luz o al pueblo de Satanás. Pero no hay alternativas, no hay neutralidad. Hay solo dos posibilidades. Y eso es lo que nosotros estamos advirtiendo cuando hablamos en este sentido de la tarea que Cristo vino a cumplir. Siendo que hay dos pueblos por decreto, y siendo que es evidente a lo largo de la historia la manifestación de dos simientes o de dos pueblos, ¿por quiénes vino Jesucristo a morir? La tarea de quién vino Jesús a cumplir. Cuando Él dice: tetelestai, terminé mi tarea, ¿significa eso la salvación potencial para todos y cada uno de los seres humanos? ¿O significa de manera eficaz y verídica la muerte para expiar los pecados de su pueblo? Si ustedes tienen la oportunidad en casa, háganlo como un ejercicio académico. Consulten en una concordancia las palabras su pueblo, ovejas, iglesia, porque son términos y son metáforas que Dios usa en su palabra para mostrarnos que hay distinción y no al universalismo, que hay pueblos y que hay distinción clara entre dos realidades. Dios nos muestra que el hombre es totalmente incapaz de salvarse. Y como es totalmente incapaz de salvarse, Dios es libre para salvar a quien Él quiera. Porque el hecho de que el hombre sea incapaz de salvarse no obliga a Dios a salvar a todos y cada uno de los seres humanos. La verdad contundente es: el hombre es incapaz de salvarse y Dios, en su infinita misericordia y propósito, salva a quien Él quiere por su libre y soberana voluntad, y lo hace eficazmente. Lo que significa la incomprensión y las controversias frente a esta doctrina es que tenemos puntos deficientes con relación al pecado. Y si tenemos puntos deficientes con relación a la condición pecaminosa, por supuesto que todo el tema de la expiación va a ser alterado. Pero si nuestra comprensión con relación a la depravación es que estamos totalmente depravados, vamos a poder entender el tema de la expiación. Tetelestai, acabé mi trabajo. ¿Cuál trabajo? El trabajo de la salvación, el trabajo de la redención, el trabajo que implica el propósito de la muerte de Jesucristo y que implica para con el Padre la satisfacción. Juan capítulo 10, versículos 11 y versículo 14 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Hay distinción entre dos pueblos? Ahí no dice todos me conocen, dice las mías, es decir, las que son de mi propiedad, aquellas por quienes realicé el trabajo de la expiación. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó
primero. Está hablando de un pueblo, no está hablando en términos universales. Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia, distinción. Iglesia significa una comunidad o una asamblea o un pueblo sacado de las tinieblas y trasladado al reino de la luz. No significa el universo o el mundo entero. Romanos 9:13, un texto bastante controversial, dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Distinción, dos pueblos, dos naciones, dos realidades. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y luego en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y luego en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10 dice, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Tetelestai, he terminado mi tarea. ¿Qué grito más esperanzador, más placentero, más lleno de satisfacción, de contentamiento, de haber terminado un propósito? Dios no dejó su tarea de la redención inconclusa. Dios no puso un puente hasta la mitad y dijo, ahora usted complétalo. Dios hizo todo lo concerniente a la redención. No es cierto que Dios hace lo imposible y tú haces lo posible. No es cierto, ayúdate que yo te ayudaré. La verdad contundente es tetelestai. Hice toda la tarea. ¿Qué nos toca a nosotros? Nada. ¿No es eso un grito de satisfacción? ¿No es eso un grito de placer concerniente a la redención? Toda la tarea concerniente al plan eterno de la salvación y de la expiación recayó total, absoluta y plenamente sobre Jesucristo. ¿Y saben quién la cumplió? Jesucristo. Plena, absoluta y completamente. Y por eso él en la cruz gritó, tetelestai. Satisfecho estoy y satisfecha está la justicia del Padre, porque cumplí mi tarea. Segundo lugar, tetelestai era un término común entre los griegos, especialmente en asuntos comerciales, en asuntos de transacciones comerciales. Tetelestai era una palabra que usaban los banqueros cuando recibían el pago a satisfacción de una deuda. Cuando se hacía un negocio o una transacción y había una escritura de por medio y había que pagar por esa escritura o por esa propiedad que se adquiría, se recibía el dinero y cuando el banquero recibía el dinero a satisfacción, le decía al que estaba comprando, tetelestai, todo ha sido pagado. La deuda está pagada, no queda un saldo pendiente, no es una cuota lo que se dio total y completamente lo que se debía y le firmaba la escritura y este nuevo dueño llevaba la escritura mostrándola y diciendo, ya yo soy dueño de esta propiedad porque tengo el sello de que todo fue cancelado. Queridos hermanos, esa es una sección muy importante para este término en esta mañana. Cuando Jesús exclamó, consumado es, o tetelestai, Jesucristo no solamente dijo, terminé mi tarea. Jesucristo también dijo, pagué totalmente la deuda. No quedó nada pendiente, no hay un saldo pendiente, no hay nada que se deba pagar o que se transfiera como responsabilidad al beneficiario. No hay nada que alguien tenga que cumplir porque yo no pude cancelar. Tetelestai significa pagué totalmente
la deuda y tengo la escritura o el sello de la propiedad, de que esa propiedad que yo adquirí me pertenece totalmente. Soy dueño absoluto, soy dueño único, sin saldos pendientes, sin cláusulas, sin letra menuda. Soy dueño absoluto. Queridos hermanos, ese segundo aspecto de esa expresión de Jesús en la cruz, concerniente a la expiación, tiene que ver con otra doctrina maravillosa de la Escritura, y es la justificación. Dijimos que la primera expresión tiene que ver con la satisfacción, y esta segunda acepción del término, implícita en la expresión de Jesús, tiene que ver con la justificación. Pagué totalmente la deuda. Queridos hermanos, esto es maravilloso y esto es supremamente profundo. La pregunta es, ¿Jesús tenía alguna deuda con el Padre? ¿Jesús adquirió alguna deuda y no sabíamos? Y por eso cuando Él fue a la cruz, derramó su sangre, se dirige al Padre y dice, ¿ya pagué toda la deuda? La respuesta es no. Jesús es Dios, verdadero Dios, justo, santo y perfecto, y no ha adquirido ni puede tener ninguna deuda para con Dios, porque Él es Dios. ¿Saben quiénes tenemos deuda para con Dios? El hombre por su pecado. El hombre por su pecado tiene una deuda impagable. La sentencia por la desobediencia es: el alma que pecare, morirá. ¿Cuál es el único pago que vindica la justicia de Dios? La muerte. No hay otro pago. Y no la muerte nuestra, porque aún nosotros, si muriésemos, no podemos satisfacer la justicia de Dios. Cuando la Biblia habla de la muerte como pago que satisface la justicia de Dios, está hablando de la muerte de un sustituto. ¿Recuerdan cuando Caín mató a Abel? Dios bendijo a esta primera pareja con otro hijo. ¿Y recuerdan el significado del nombre de ese tercer hijo, que es como un reemplazo en algún sentido para Abel? Sustituto, Set. Sustituto. Set representa el carácter perfecto de Jesucristo que nos sustituye. Es decir, toma nuestro lugar y nos reemplaza. ¿Saben quiénes tenemos una deuda? Usted y yo. ¿Quiénes tenían que morir en la cruz? ¿Quiénes? Nosotros. ¿Por qué no morimos en la cruz? La cruz es para nosotros. ¿Por qué no morimos? Porque aún si muriésemos, no satisfacemos la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es perfecta y santa. Y si usted muere, usted no puede satisfacer la justicia de Dios. Porque usted muere por pecador, por culpable, por depravado, no por justo. Se requiere un pago de un justo. ¿Quién es el único justo? Jesucristo. Dice la Biblia, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Se exige un pago. La justicia de Dios ha sido afrentada y se demanda un pago oficial, justo. Pero el pago tiene que ser el pago de un justo. ¿Hay algún justo? ¿Qué dice la Biblia? No hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien. Por eso erra los arminianos y los humanistas cuando dicen yo puedo decidir aceptar a Jesucristo. Erran terriblemente porque no comprenden o se niegan a comprender que son depravados, incapaces de decidir por Dios. No pueden ellos. Imposible. Quien tiene que ir a la cruz, quien tiene que pagar, tiene que ser un justo. Y eso reviste una gran importancia en el tema de la expiación. Ustedes y yo podemos hacer muchísimas cosas, presumiendo pagar o amortizar la deuda, pero no va a ser amortizada, porque la deuda es impagable, porque la deuda Dios solo acepta el pago de un sustituto perfecto. Por eso la única persona que puede pagar justa y legalmente esa deuda eterna se llama Jesucristo. Es necesario que yo muera, dijo Jesús. Si yo no muero, no se cumple toda justicia. Es necesario. Algunas personas en estos días de celebración de la muerte y la resurrección de Cristo se llenan de una lástima terrible.
Y algunos lloran y se conmiseran diciendo, pobrecito Jesús. ¿Saben? La muerte y la resurrección no es para tener lástima. La muerte y la resurrección es para tener esperanza. Porque Jesucristo tenía que morir para que se cumpliese toda justicia y las profecías que de Él hablaban. Ahora, cuando Jesucristo va a la cruz, va como sustituto perfecto. Él es nuestro sustituto. Él es la provisión perfecta para nuestros pecados en términos judiciales, en términos forenses. Nosotros condenados a muerte, pero Jesucristo asume nuestro lugar para darnos esperanza. Justicia perfecta que nos viene del cielo. Jesucristo pagó la deuda, plena y absolutamente. Y esa es una verdad innegable del Evangelio. La Biblia dice que derramó hasta su última gota de sangre para que ustedes y yo tuviésemos esperanza en Cristo Jesús. No hay nada pendiente por pagar. La justicia perfecta de Dios no demanda o no recibe pagos a cuotas. El sistema de los pagos a cuotas es un sistema de transacciones económicas modernas, contemporáneas, humanas. Pero el sistema de la justicia de Dios no se satisface a cuotas. Se satisface una vez y para siempre. Un solo sacrificio perfecto y absoluto. Verdad eterna. Jesús no dijo, yo hice mi parte y ahora te queda a ti para que hagas tu parte. Yo hice el mayor esfuerzo, pero ahora toca la parte tuya. Yo hice todo lo que pude, pero tú eres responsable de hacer tu parte. ¿Dice eso el Evangelio? La Biblia dice, la deuda tuya, la deuda mía es impagable. Ni la podemos pagar, ni queremos pagarla. Nosotros estamos felices con esa deuda, moviéndonos y revolcándonos en nuestro pecado. Pero Dios en su perfecto plan, por su designio absoluto y unilateral, por pacto, por gracia, envió a Jesucristo, eternamente designado para este propósito, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo y fue a la cruz y dijo, tetelestai, la deuda ha sido totalmente pagada. No hay saldo pendiente. ¿No les llena eso de esperanza, queridos hermanos? No hay deuda, no hay saldo, no hay minucias que quedaron pendientes para que usted las cumpla. No hay ni siquiera una obra insignificante que dependa de ti. Alguien va a escucharme y va a decir, Dios es soberano, el hombre es responsable. 50-50. No, hermanos. Dios es absoluto, como juez, como sustituto, como nuestro representante, plena y absolutamente soberano. Y el hombre no es responsable para contribuir a la obra de Dios. El hombre, en la responsabilidad que Dios le ha dado y le ha recreado por su espíritu, lo único que puede hacer es creer. Y el creer no es suyo, sino que viene de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Qué es nuestro? Tetelestai, el alcance de la justicia de Dios ha sido satisfecho. En primer lugar, yo hablé del propósito. El propósito de la tarea de Cristo fue la salvación de su pueblo y eso satisface el trabajo o el encargo dado por parte del Padre a Jesús. En segundo lugar, la justicia, y tiene que ver con el alcance, es decir, la deuda para quienes se pagó. La deuda de quienes se pagó. Todos somos deudores. Es probable que alguien esté diciendo, amén, la deuda ha sido pagada por toda la humanidad. Y yo le voy a decir, no, la deuda no fue pagada por toda la humanidad. Porque si la deuda fue pagada por toda la humanidad, hay una conclusión natural, todos tienen que ser salvos. Si Jesucristo en la cruz dijo, tetelestai, pagué toda la deuda, queridos hermanos, todos tienen que ser salvos. Pero la Biblia dice que no todos serán salvos. La Biblia dice que muchos irán a condenación. Y de hecho la Biblia dice que muchos ya han sido condenados
porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ni siquiera serán condenados a futuro, sino que ya han sido condenados, porque han despreciado la obra perfecta de Jesucristo. Entonces, ¿de quiénes o para quiénes Jesucristo pagó la deuda? ¿O Jesucristo pagó la deuda y dijo, bueno, depende de ti si aceptas o no el pago de la deuda? Si la deuda es perfectamente cancelada, a aquellos a quienes se les canceló la deuda del pecado serán indefectiblemente salvos y justificados delante del Padre. En el sentido en que yo estoy hablando del pagar la deuda y de tener una escritura de propiedad de alguien que es señor y dueño o amo absoluto, estamos hablando de la eficacia de la redención. Es decir, aquellos a quienes Dios amó, lo dijimos la semana pasada, por ellos murió, los justificó y los glorificará en el día postrero. Verdades eternas, verdades que no son controversiales. Las controversias surgen de la maldad de nuestro corazón. Las controversias surgen de nuestros desvaríos de pretender ser más amorosos y más compasivos que Dios. Nosotros decimos, ay, no puede ser que se condene mi familiar o mi amigo. Eso no es justo. ¿Somos más justos que Dios? ¿Pretendemos ser más sabios que Dios? Queridos hermanos, si Jesucristo pagó por toda la humanidad, ¿por qué algunos van a tener que ir al infierno? Esa sería una buena pregunta para responder. Listo, está bien. Cristo pagó por todos. Muy bien, ¿por qué no todos se salvan? Si no todos se salvan, habiendo Cristo pagado por todos la deuda impagable del pecado, entonces diríamos que Dios se equivocó. Porque Jesucristo derramó su sangre y no fue eficaz o no fue eficiente esa sangre para perdonar la vida de muchos que serán condenados. Alguien va a decir, sí, claro, es que Él pagó por todos, pero depende de ti que creas. Si depende de ti, entonces Jesús no hubiera dicho tetelestai, todo ha sido consumado, sino que hubiera dicho, yo hice mi mayor esfuerzo en la cruz, ahora te toca a ti. Yo hice lo que más pude, ahora depende de ti, ¿lo tomas o lo dejas? ¿Dijo Jesús eso en la cruz? Segundo lugar, Jesús dijo, tetelestai, todo, óigase bien, todo ha sido saldado. La deuda está totalmente consumada. Romanos 3, 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y Romanos 8, 32 al 34. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Textos que hablan del alcance de la redención y de la justicia cumplida en Cristo. Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y Juan capítulo 17, 20 dice así: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Queridos hermanos, el término expiación en sí mismo implica enemistad. Implica que hay una deuda
y que estamos enemistados y se necesita un reconciliador o un pacificador. Jesucristo es. El término expiación, más que significar beneficio, significa enemistad, significa deuda, significa maldad, significa consecuencia. Isaías 53, versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y luego en Mateo capítulo 20, versículo 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Consumado es. Tetelestai. Y el tercer sentido que yo quiero que entendamos sobre esta expresión de Jesús en la cruz tiene que ver con un grito de victoria. Tetelestai. La batalla ha sido ganada. La batalla ha sido ganada. Era una de las palabras que emitían los mensajeros cuando venían después de la guerra y venían los soldados para dar parte al rey sobre la batalla. Ellos venían gritando y diciendo, Tetelestai. Ganamos. La batalla se concluyó y salimos ganadores y tenemos el botín. Y eso fue lo que Jesús dijo en la cruz. Cuando Jesús dijo este grito, no lo dijo de manera tenue, opaca, agonizante, lo dijo con la mayor energía y poder y con el mayor valor, porque aunque le estaban injuriando, Jesús estaba cumpliendo su tarea, pagando la deuda y siendo victorioso. Queridos hermanos, en medio del sufrimiento de la muerte de Jesucristo, Jesucristo está siendo victorioso. Por eso no tenemos que compadecernos cuando recordamos esos momentos y decimos, pobrecito Jesús. No, pobrecito no. Gracias a Dios por Jesús. Porque nosotros debiendo pagar allá, Él tomó nuestro lugar y nos ha hecho más que vencedores. Tetelestai, la batalla ha sido ganada. Todo ha sido cumplido. Las profecías, la ley, los símbolos, las figuras, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, lo cumplió perfectamente Jesucristo. Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Pero ¿saben también cómo más se usaba esa palabra entre los griegos especialmente y también entre los judíos en el Antiguo Testamento? Se usaba cuando estaban haciendo la selección del Cordero para el sacrificio. Recuerden que había unas características para la elección de ese Cordero. Tenía que ser un Cordero macho de 1 año sin defecto, el mejor de la manada. ¿Recuerdan? Cuando mandaban a los criados a seleccionar ese cordero y cuando ellos lo encontraban, venían gritando ante el sacerdote y diciendo, Tetelestai, tenemos el cordero perfecto. Encontramos el cordero que va a ser el sustituto para que asuma el lugar nuestro. Y eso fue lo que Jesús hizo. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista fue a bautizar a Jesús? Que viendo que Jesús descendía, dijo, he aquí el Cordero, Tetelestai, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se dan cuenta del alcance de lo que Jesús dijo? Jesús no dijo allá entre dientes, consumado es. Jesús lo dijo con tanta victoria, dice, habiendo dicho esto, entregó su espíritu. Fue el grito más desgarrador, agonizante, triunfal, poderoso, victorioso, antes de morir. Tetelestai, se pagó la deuda y somos más que vencedores. Y eso tiene que ver con la eficacia de la redención. Queridos hermanos, la expiación de Jesucristo es eficaz. ¿Qué significa eso? Que por todos por los que Jesucristo murió y que derramó su sangre en la cruz, efectiva y eficaz y verdaderamente todos serán salvos. Ninguno de ellos se perderá. No porque no haga mérito para perderse, sino porque la salvación no depende de nosotros, sino que depende de nuestro Dios. La expiación no es una tarea nuestra. ¿Por qué nos preocupa el alcance?
¿Por qué nos preocupa la eficacia y decimos que depende de nosotros? Es que si yo no hago o si dejo de hacer, pierdo esto. Muchísimas personas nos acusan por la doctrina que nosotros tenemos y dicen, es que ustedes que predican que la salvación es segura, eso es como una licencia para pecar. El apóstol Pablo dice, ¿pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. Aquellos que han entendido el alcance, el propósito y la eficacia de la expiación, no perseverarán en el pecado, porque no depende de ellos, depende de Dios, y Dios los alejará cada vez más y más del pecado, y aplicará su perfecta santidad, y les hará cada vez más a su imagen, a imagen del que los llamó y de que los salvó. Tetelestai. Alguien va a decir, gloria a Dios, Dios ya me salvó, soy más que vencedor, pero yo debo obedecer. ¿Eso será cierto? ¿Recae sobre nosotros obediencia como condición sine qua non para nosotros ser salvos? ¿O la salvación y la obediencia perfecta es la de Cristo? Muchísimos andan diciendo, Dios ya me salvó, pero si tú le pones pero, Dios no te ha salvado y no has entendido el Evangelio. La salvación es sin pero, Dios es mi Salvador absoluto. La obediencia no la demanda Dios de nosotros. No es cierto que Dios me salvó para yo obedecer. Por supuesto que la ley en sí y el carácter moral que Dios recrea en el creyente demanda obediencia. Pero no es sobre la base de tu obediencia que tú eres salvo. Somos salvos sobre la base de la obediencia perfecta de Jesucristo. Cuando Jesucristo dijo, tetelestai, lo que Él dijo fue, la ley fue totalmente cumplida. Es decir, la obediencia perfecta que se requería para todos sobre la base de la ley fue cumplida. Jesucristo es el perfecto cumplidor de la ley. Y es sobre la base de su obediencia perfecta que ustedes y yo somos victoriosos. Si la obediencia fuera nuestra, yo les pregunto, ¿ustedes hoy serían salvos? Posiblemente mañana, ¿cierto? O quizás en un tiempo que se perfeccione la obediencia. Queridos hermanos, si la obediencia fuera nuestra, nunca nadie sería salvo. Porque no hay nadie que sea obediente. No hay justo ni aun uno. Todos a una nos desviamos, ni queremos, ni gustamos, ni pretendemos, ni promovemos hacer el bien, porque somos malos. Entonces, ¿la obediencia de quién es la que Dios demanda? La obediencia de Cristo, varón perfecto, santo, justo, obediente hasta la cruz, obediente hasta la muerte. Jesucristo, aún en medio de la contradicción de pecadores, y aún en el episodio que se nos relata en el Getsemaní previo a este momento de su muerte, Él dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Obediencia perfecta, obediencia comprobada, demostrada hasta el final, obediencia agónica hasta el último momento para poder exclamar con ese grito victorioso, consumado es. La ley ha sido cumplida. Alguien podrá decir, bueno, si la ley fue cumplida, no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Erramos si pensamos eso. Porque aunque la ley fue cumplida, vivimos bajo la ley y tenemos la gracia de Dios para entender la ley y para saber por su gracia que no es sobre la base de nuestra obediencia, sino sobre la base de la obediencia perfecta de Cristo a esa ley eterna. Somos más que vencedores. El apóstol Pablo lo menciona una y otra vez en la carta a los romanos. En ese sentido, la justicia de Cristo ha sido vindicada, la salvación ha sido asegurada y se nos muestra la eficacia de la obra de Cristo. Cuando nosotros hablamos de expiación eficaz, lo que estamos diciendo es que por todos por los que Jesucristo murió, serán salvos y que la salvación es segura. Muchas personas dicen, yo no creo que pueda tener seguridad de salvación mientras esté en la tierra. Bueno, si tú no tienes seguridad de salvación hoy,
tú necesitas a Jesucristo. Si tú estás dudando hoy si eres salvo o no, lo más probable es que no has nacido de nuevo. Porque el creyente verdadero no tiene sombra de duda sobre la seguridad de salvación. No sobre la base de sus obras, sino sobre la base del sacrificio perfecto, terminado, justo y eficaz de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si Jesucristo murió por todos, Jesucristo fracasó. Si la salvación simplemente es una oferta de tómala o llévala o apropiate de ella, Jesucristo fracasó. Si la salvación depende de ti y no de Dios, Dios no es soberano y no es Dios. Ese es el Dios del humanismo. Ese es el Dios del antropocentrismo. Él depende de ti. Hazlo tú, decide. Pero si Jesucristo murió solo por los elegidos, derramó su sangre, pagó la deuda, vindicó la justicia de Dios y el honor ofendido de Dios, la salvación es un éxito rotundo de Dios. La expiación es un rotundo éxito glorioso y maravilloso que resuena en las alturas como resonó el nacimiento de Jesús. Tetelestai, somos más que vencedores. La salvación es segura porque Jesucristo la asegura por su muerte. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, dice Gálatas 3, 24. Y en Lucas 4, 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y en Romanos 9, 29 al 30 dice: y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Y en Hechos 13, 48 dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Es muy probable que tú estés allá pensando y diciendo: me gusta saber que ya todo ha sido pagado. Me gusta saber que el propósito de la salvación fue cumplido y la tarea realizada. Me gusta entender que la salvación es segura y que no depende de mí. Pero habiendo entendido eso, entonces, ¿para qué evangelizamos? Si ya la salvación es segura y si ya Jesucristo tiene a los elegidos y todos están seguros, pues yo me ahorro ese tiempito de la evangelización y me ahorro ese esfuerzo. Porque así funciona nuestra mente. Nuestra mente pecaminosa, que no tiene la luz plena del Espíritu y que analiza las cosas según los raciocinios humanos, usa muchos argumentos deductivos y logísticos. Si ya todos los salvos están seguros, entonces yo no voy a hacer nada. Si ya la salvación depende de Dios, entonces yo me duermo en los laureles. ¿No son así las deducciones racionales que nosotros hacemos? Pero no es esa la verdad. La verdad es: la salvación es segura en Dios, los elegidos están seguros desde antes de la fundación del mundo en Dios, la deuda ha sido totalmente pagada, pero Dios preparó unas obras de antemano para que caminemos en ellas. Efesios 2, capítulos 8, 9 y 10. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Dios para buenas obras, que debemos hacer y que tenemos que rendir cuentas a Dios, que Él preparó de antemano para que caminemos en ella. No vayan a pensar: la salvación es segura, me cruzo de brazos y no hago nada. No, la salvación es segura, seamos diligentes. La salvación depende de Dios totalmente, no hay saldo pendiente, pero tenemos que obrar.
La salvación depende total y plenamente de Dios, pero tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios para llevar el mensaje a otros. No depende Dios para salvar a otros de lo que tú prediques o no prediques. Si tú no predicas, las piedras hablarán. Pero es tu deber, es tu privilegio, es tu oportunidad. Oportunidad gloriosa de ser instrumentos en las manos de Dios para que otros lleguen al arrepentimiento. No es por tu mensaje que van a ser salvos. No es por lo elocuente de tu mensaje, pero tú eres un instrumento. La pregunta es, ¿estás deseoso y gozoso de poder ser instrumento en las manos de Dios para su gloria? ¿Sientes el placer y el gozo de saber que siendo inútil e incapaz frente a Dios y que ninguna obra que tú o yo hagamos acrecienta o contribuye al plan de Dios, aún así Dios te designó para que fueras instrumento en sus manos? Que siendo tú un vaso de barro y siendo el mensaje glorioso y eterno, Dios quiso depositarlo en vasijas temporales, frágiles y pecaminosas. Queridos hermanos, no vayamos a pensar que la seguridad y la eficacia de la redención es una licencia para la negligencia, para la pereza y para la pasividad. Totalmente pasivos en la salvación, pero llamados a ser activos en la salvación que estamos disfrutando por gracia. Actividad que no nace de nosotros, que no es activismo o pragmatismo, actividad que obra el Espíritu Santo porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Tetelestai. La deuda ha sido totalmente pagada, el trabajo ha sido totalmente hecho y la salvación es segura. Grito de esperanza, grito de victoria, grito judicial en una sala donde se indica o se sentencia a los malos y a los reos. Pero en esa sala judicial, en la cruz expuesto, pendiente de una cruz, Jesús grita, Tetelestai. No hay nada pendiente. Cristo lo hizo todo a favor de su pueblo. Nos ha beneficiado por gracia, maravillosa verdad, que nos llama, nos convoca poderosamente a vivir para su gracia y a someternos a su voluntad. Mateo capítulo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tetelestai. Cristo es victorioso y ustedes y yo salvos por su gracia. Oremos. Amado Señor, cuánto gozo nos das al entender las verdades del Evangelio, al saber que tu Espíritu Santo obra en nosotros, que no hay nada pendiente y nada bajo nuestra responsabilidad, que todo lo asumiste, el justo por los injustos, el santo por los inmundos pecadores como nosotros, que siendo Dios no escatimaste el ser igual a Dios como cosa a que aferrarte, sino que te entregaste voluntaria, libre, soberana e íntegramente a morir por nosotros. Eres nuestro sustituto perfecto, nuestro representante, nuestro redentor, nuestro juez, nuestro abogado, nuestro vindicador, nuestro mediador. Eres todo, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Rey. ¿Qué verdades cristológicas eternas tenemos en esta doctrina? La doctrina de la expiación no está volcada a los beneficiarios. La doctrina de la expiación está volcada al vindicador que eres tú. Es una doctrina cristológica. Es una doctrina celestial que nos muestra el propósito, el alcance y la eficacia de la redención. Es una doctrina que nos muestra la satisfacción, la justificación y la seguridad eficaz de la obra perfecta de Jesucristo. Gracias por permitirnos escuchar hoy en nuestro corazón y en nuestro auditorio el grito final de cuando estuviste aquí antes de morir. Gracias por permitir que ese grito poderoso resuene en nuestro corazón y retumbe en las membranas de nuestro ser
para recordarnos que la salvación es 100% tuya y que ya la realizaste y que nos has hecho beneficiarios por física gracia y que nos llamas a vivir para ti y nos sostienes por tu infinita bondad. Ayúdanos a vivir sobre la base de esa obra terminada. Ayúdanos a vivir y a gozarnos sobre la base de la victoria de Jesucristo. Y ayúdanos a vivir en victoria, en excelencia. No para presentar algo para ti, sino como una expresión de gratitud de lo que ya hiciste, sellaste y consumaste una vez y para siempre. Porque un solo sacrificio es suficiente y ya tú lo hiciste. El Cordero fue inmolado y nos has hecho un pueblo para ti y viviremos para ti conforme a tu propósito. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.